Buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra reunión de los viernes para leer Madre de la Paz. Para los que estamos leyendo el libro, tenemos el libro físico. La semana pasada se había quedado en la página 136, pero para darle un comienzo, vamos a empezar en la página anterior con el título Mientras una lluvia de verano caída sobre el césped. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla de todas maneras para que los que están acompañándonos puedan seguir la lectura de todas maneras, ¿ok? Y así podamos, pues, quizás alguien más pueda colaborar también con la lectura si es que es posible, ¿no? Vamos a ello entonces. Dice, mientras una lluvia de verano caía sobre el césped. En su novela de 1991, Mao Segundo, un escritor estadounidense, Don DeLillo, describió los matrimonios masivos de la Iglesia de Unificación como los que abrieron el camino para la humanidad. Curiosamente, describió la ceremonia de bendición del Madison Square Garden en 1982 como si hubiese pasado en el estadio de los Yankees. El señor DeLillo, en cualquier caso, describió la unidad y armonía entre los miles de jóvenes parejas dedicando su matrimonio y su familia a Dios, anotando además, todos nosotros somos Munis, o deberíamos serlo. En ese entonces éramos conocidos a menudo no cariñosamente como los Munis. El nombre fue creación de los medios de comunicación. Éramos nuevos y entusiastas. Al margen del nombre, el señor DeLillo entendió algo profundo. Estoy segura de que millones de estadounidenses tuvieron intuiciones similares. En efecto, todos deberían y lo harán algún día. Participar en la bendición matrimonial por la paz del mundo. Cuando mi esposo y yo llegamos a los Estados Unidos en diciembre de 1971, 5 años del Festival del Estadio de los Yankees, vimos un mundo a la deriva, sin brújula, en un océano inexplorado. La amenaza del comunismo era creciente y la cristiandad estaba perdiendo fuerza, con teólogos cristianos que incluso justificaban al comunismo. Los jóvenes deambulaban sin propósito ni objetivos, seducidos por la tentación sexual y la falsa libertad anunciada por la píldora anticonceptiva. Estados Unidos, fundado con la sangre y el sudor de personas de fe que habían cruzado el Atlántico arriesgando sus vidas en busca de la libertad religiosa, estaban rompiendo su pacto con Dios. Desde el momento en que llegamos a Estados Unidos, avanzamos deprisa, infundidos de una enorme energía celestial. Un creciente número de jóvenes en los Estados Unidos y en el mundo occidental era atraído por nuestras enseñanzas idealistas. Nosotros compartíamos nuestros corazones con los miembros acerca de los desafíos que el mundo estaba enfrentando y las responsabilidades que junto con ellos deseábamos cumplir. El mundo democrático está enfrentando una urgente crisis debido a la amenaza del comunismo. Explicábamos, debemos invertir todo para derrotarlo. A 2 meses de nuestra llegada, mi esposo y yo realizamos una gira de conferencias por 7 ciudades, movilizando a los miembros de Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, D.C., Los Ángeles, San Francisco y Berkeley. Fue difícil al comienzo, pero al momento de llegar a California tuvimos audiencias desbordantes durante las 3 noches de charlas. En aquellas ciudades, algunos de los jóvenes que asistieron a nuestros eventos se comprometieron con nuestra causa. Para comienzos de 1973, ya teníamos algunos equipos de autobuses cubriendo el país y una sede en la mayoría de los estados. A partir de estos grupos, reforzados con enérgicos líderes y miembros de Japón y Europa, incluyendo el Ballet Folclórico de Corea, conformamos una cruzada mundial y el coro internacional Cantares de la Nueva Esperanza nos encantaba su ardiente pasión y deseo de iluminar el mundo. En 1972, al año siguiente de llegar a los Estados Unidos y gracias a la energía de mi esposo, pusimos en marcha muchos proyectos. Convocamos la primera reunión de la Conferencia por la Unidad de las Ciencias en el Hotel Guilford Astoria de la ciudad de Nueva York. Establecimos el capítulo estadounidense de la Academia de Profesores para la Paz Mundial y fortalecimos la ya existente Fundación de Liderazgo para la Libertad dedicada a la victoria sobre el comunismo. En Belvedere
enseñamos a miles de jóvenes a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y en otoño de 1973, con nuestros equipos itinerantes y centros locales trabajando a fondo, llevamos a cabo una segunda gira nacional, esta vez por 21 ciudades. En cada ciudad organizamos un banquete para líderes de la sociedad y el clero, donde numerosos alcaldes nos ofrecieron las llaves de la ciudad. Después del banquete, hacíamos 3 noches de conferencias públicas sobre Dios, los Estados Unidos y el futuro del cristianismo. En ese tiempo, una crisis surgió en los Estados Unidos. En 1972, Richard Nixon había sido elegido para un segundo término presidencial con una abrumadora mayoría, pero un año más tarde, el sentimiento popular se había volcado contra él. Los medios de comunicación y los oponentes políticos del señor Nixon demandaban su renuncia al cargo debido al escándalo de Watergate. Sus supuestos aliados no tenían poder para defenderlo. Incluso los líderes cristianos retrocedieron y guardaron silencio. Fue mi esposo quien se manifestó. Nuestro movimiento publicó en 21 periódicos prominentes Los Estados Unidos en crisis, una respuesta a Watergate, perdonar, amar y unirse. No se trata de salvar al presidente Nixon solamente, dijo el padre, sino de perdonar, amar y unirse con una nación por el bien del mundo. El compromiso del señor Nixon era ganar la guerra de Vietnam y alejar el comunismo del sudeste asiático. En oposición a esto, afiliados comunistas confundieron al público estadounidense organizando manifestaciones en su contra en los campos universitarios y hasta en la explanada nacional. Tratando de despertar la reverencia a Dios y encender el fuego entre los estadounidenses, sedientos de virtud, nuestros miembros comenzaron a manifestarse por Dios y la dignidad de la presidencia estadounidense. Así, logramos llamar la atención de los medios de comunicación y el propio presidente. A comienzos de 1974, el presidente Nixon nos envió una invitación para reunirnos con él en la Casa Blanca. El señor Nixon se encontraba ansioso, consciente de la posibilidad de ser destituido. Mientras los miembros cubrían la Casa Blanca en oración, mi esposo le aconsejaba mantenerse fuerte, confesar cualquier delito y hacer un llamado a la oración, a la unidad y a la renovación nacional. Inmediatamente después de nuestra reunión con el presidente, partimos de nuevo esta vez para hablar en 32 ciudades, para terminar de cubrir los 50 estados, incluyendo Alaska y Hawái. Al comienzo, la mayoría de estadounidenses se mostraron perplejos al escuchar de un líder cristiano oriental, pero conocernos era amarnos y donde quiera que íbamos, la gente se conmovía y recibía algo valioso de nuestro mensaje. El interés público se incrementó día a día y con este llegó la controversia. La gira final de esa era, esta vez por 8 ciudades, comenzó el 18 de septiembre en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, con una conferencia titulada El nuevo futuro del cristianismo. Esta fue la primera reunión verdaderamente grande que la Iglesia de Unificación trató de llenar y el evento tuvo un impacto sorprendente de más de 30,000 personas colmaron el Garden, mientras que otras 20,000 no consiguieron ingresar. Sin descansar ni un solo instante, realizamos más reuniones que impactaron al mundo. Nuestra confianza para llenar grandes escenarios nos llevó a ofrecer una mayor gratitud hacia Dios Hanul Pumanim y a nuestros miembros que fueron y son fieles al principio y la providencia del cielo. En medio de esto, en Corea, hicimos un despliegue del poder del movimiento Victoria sobre el comunismo, en una reunión de 1.2 millones de personas en la isla Yoido de Seúl. Esto estimuló un movimiento nacional enfocado en la reunificación de Corea del Norte y Corea del Sur en los años 80. Las enseñanzas de Victoria sobre el comunismo se extendieron más allá de Japón y el resto de Asia a través de la Confederación de Asociaciones para la Unidad de las Sociedades Americanas, CAUSA, los cuales del hemisferio occidental, incluyendo líderes nacionales de Latinoamérica y 70,000 miembros del clero, participaron en los seminarios de causa. El festival del Estadio de los Yankees, el 1 de junio de 1976, fue la primera parte del festival Dios bendiga a los Estados Unidos, realizando en honor al bicentenario de la fundación de Estados Unidos. Con este triunfo decidimos no esperar más y realizar en septiembre una reunión en Washington, D.C., en el Monumento a Washington, tan solo 3 meses más tarde.
No fue una sorpresa entonces que miembros del gobierno de los Estados Unidos, con motivos nada nobles, trabajaran con líderes religiosos de mente estrecha y grupos antisectas, que se aprovechaban de los padres de los miembros para lanzar un ataque total contra nosotros, siempre a la espera de una controversia. Los medios de comunicación construyeron una audiencia con artículos y reportajes en los que nos menospreciaban y criticaban. Dispuestos contra nosotros, en el estadio de los Yankees y el monumento a Washington, había más de 30 grupos de oposición, incluyendo el Partido Comunista de los Estados Unidos. No obstante, sin rastro de miedo ni la más remota intención de retirarnos, mi esposo y yo dejamos de lado nuestra seguridad personal y dedicamos nuestras vidas al futuro de los Estados Unidos. Invertimos todo lo que teníamos para despertar a las iglesias estadounidenses y a la gente a la realidad de Dios, la verdad de la Biblia, y decidimos no esperar más y realizar en septiembre una reunión en Washington, D.C., en el Monumento a Washington, tan solo 3 meses más tarde. La verdad de la Biblia y la suprema importancia del matrimonio y la vida familiar centralizados en Dios, trascendiendo raza, nacionalidad y religión. Nuestra meta era declarar este mensaje en la vasta extensión de la explanada nacional. Nada nos haría cambiar. Después de muchas idas y vueltas, 40 días antes del festival, el gobierno nos concedió el permiso para llevar a cabo nuestra asamblea en la explanada nacional. Ahora la suerte estaba echada. Me sentí como si estuviese entrando en un desierto sin agua con un único oasis a 40 días de distancia. A nivel emocional, esos 40 días parecían más de 40 años. Donde quiera que iba, cualquier cosa que hacía, cualquiera que fuese la persona que me estaba, que yo encontraba, no podía pensar en nada más que en el festival. Estaba tan absorta en ello que confundía el desayuno con la cena con el almuerzo y me perdí el almuerzo por completo. Creo que no era la única. El festival no era realizado para promover la Iglesia de Unificación ni dar a conocer el nombre de San Myung-moon o Hak Cha-han. Todo lo contrario. Nos sacrificamos mucho, interna y externamente, para hacerlo realidad. Nos informaron que podría ocurrir un ataque terrorista, pero no teníamos temor. Finalmente, llegó el 18 de septiembre de 1976 y con nuestra reunión para marcar el bicentenario de los Estados Unidos fue llevada a cabo en amplios terrenos que rodean el monumento a Washington. Esta mañana, mi esposo y yo nos levantamos temprano, oramos profundamente y nos dirigimos a la explanada nacional con un corazón más serio que el de aquel que está camino a la horca. No por miedo, sino por el enorme significado providencial que dependía el resultado. Allí, más de 300,000 personas se reunieron al mediodía pacíficamente, con esperanza y agradecimiento. Era, en efecto, una vista grandiosa y milagrosa. Los medios de comunicación estadounidenses, el gobierno y ciertas jerarquías religiosas se habían opuesto a la Iglesia de Unificación, pero pudimos sobrepasar todos los desafíos. La gente de los humildes vecindarios estadounidenses de Richmond, Washington, D.C., Baltimore, Wilmington, Filadelfia, Nueva York, New Haven, Boston y demás, se reunieron por Dios y los Estados Unidos. Ellos fueron los que hicieron del Festival del Monumento a Washington un enorme éxito. Nuestros miembros tuvieron que movilizar todos los autobuses disponibles en la costa este, más de 1,000, y tuvieron que morderse los labios cuando muchos cientos de potenciales participantes fueron dejados en los lugares de reunión porque no había más autobuses para transportarlos. Este es el testimonio del amor de Dios y a la patria del pueblo estadounidense que los padres verdaderos desencadenaron y pudimos sentirlo. Dios está vivo en los Estados Unidos. ¿Alguien quiere continuar? Está bien, continúo. Por favor, doña Inocencia. Ajá. Mi esposo y yo habíamos emigrado con nuestra familia a esta tierra desconocida. Asumimos un curso desafiante. Concluimos nuestra primera campaña con el éxito de los 3 eventos. Madison Square Garden en 1974, el Estadio de los Yankees, el Monumento, Washington, 1976. Expresado con sincera devoción, nuestra oración fue la luz que disipó la oscuridad.
Su luz fue proyectada más allá de las personas de corazón abierto que asistieron a nuestro evento. Iluminó también a todos los estadounidenses y demás personas de nuestra aldea global. Comprensiblemente, los estadounidenses no nos recibieron cálidamente cuando mi esposo y yo arribamos recién salido del barco desde una tierra en el lejano oriente. No estaban acostumbrados a escuchar. Por primera vez terminó como principio divino, ni Padre verdadero. Había una razón que explicaba tan amplia y profunda respuesta a 4 años de nuestra llegada. No era tan solo que nuestro mensaje tenía sentido, más que eso, era porque despertaba de nuevo la visión religiosa sobre la cual fue concebido Estados Unidos. Eso es lo que provocó tan significativamente respuesta. Nuestra oración y sincera devoción, así como nuestro mensaje acerca de la importancia de la familia, llamando a los jóvenes a recuperar su sentido de moralidad y esforzándose por perfeccionar el amor verdadero en la comunidad. Fue lo que conmovió el corazón de los estadounidenses, ya que esta es la visión fundadora de esta nación. Muchos jóvenes se dieron cuenta de que el principio era la verdad y se unieron a nuestro movimiento familiar. Para estos hermanos y hermanas, el principio se convirtió en el eje de sus vidas. Ellos compartieron el principio con todo, desde los jóvenes mochileros en la costa oeste hasta los líderes de élite en las universidades y el gobierno. Se ganaron el apoyo de la gente de todas las razas, ocupaciones, edades y antecedentes educativos. Mi esposo y yo recorrimos los Estados Unidos para alentar, a inspirar, no solo al público, sino también a nuestros miembros. Los convocamos para establecer escuelas, crear periódicos, obtener sus doctorados, unir las culturas a través de programas como los Angelitos, compañía de danza y el grupo de rock, recaudando fondos tienda por tienda, puerta por puerta, creando iglesias, hogares, restaurantes, negocios de pescado y organizando proyectos de servicio voluntario sobre cada sendero que anduvimos. La sangre, sudor y lágrimas de nuestros misioneros de vanguardia, domésticos, internacionales, continuó fluyendo. Yo, mientras tanto, permanecía en constante oración. La celebración del 40º aniversario del Festival de Estadio de los Yankees en el verano de 2016 en Belvedere me recordó toda esta historia. Volviendo de aquellos recuerdos, miré con los cientos de familias interraciales felices reunidos en los jardines de Belvedere. Al subir al estrado, puse a un lado las emociones relacionadas con ese día de celebración. Pensé en el futuro, hablando de pie con un amoroso corazón de gratitud. Les hice saber a los miembros que todavía había mucho trabajo por realizar, que no podíamos quedarnos satisfechos con las victorias de las décadas pasadas. Al final del día permanecí en Belvedere. Una lluvia de verano cayó sobre el césped. Y una vez más, en el fondo de mi corazón sentí el llamado de enfocarme y continuar el camino hacia un mundo de esperanza y felicidad, como las madres de la paz. Una oración de victorias sonó desde Danbury. Mi esposo y yo sabíamos muy bien que teníamos muchos opositores. El cargo de lavado de cerebro era una acusación recurrente y esa crítica escambrosa siempre nos perseguía. Pero esa era la historia de Dios y nosotros sabíamos la razón. El movimiento contra nosotros en los Estados Unidos alzó la cima a las finales de los años 70.
El Festival del Monumento de Washington fue el punto de inflexión para aquellos que esperaban que nuestro movimiento fracasara, y los críticos traficantes del medio imaginaron la propagación como incendio forestal del principio de unificación por todo el territorio de los Estados Unidos. Donald Fraser, un congresista del Minnesota, tomó la iniciativa en el Capitolio, abriendo una audiencia en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Seríamos acusados de participación en un escándalo político apodado Coreagate, perdón. Korea Gate. Por la prensa. No teníamos nada que ver con nosotros, excepto que éramos coreanos, pero todo aquello les daba mucha publicidad a los miembros del Congreso. Después de que el congresista Frazier precediera entre marzo y abril de 1978, la audiencia que investigó a nuestro movimiento sin ningún resultado fracasó en su tentativa por obtener un asiento en el Senado de los Estados Unidos en el año 1980. Sin embargo, habiendo sido elegido alcalde del Minneapolis, firmó una proclamación de bienvenida a mi esposo y a mí a esa bella ciudad, con un comité de Congreso que había terminado con las manos vacías. Aquellos que querían condenar por algo a mi esposo, por cualquier cosa, les pidieron al servicio de rentas internas por sus iglesias, por sus siglas en inglés, que nos investigara. Esta agencia sometió a nuestra iglesia a una completa auditoría desde el finales de 1970. Nosotros abríamos nuestros libros confiando en que no habría nada incorrecto. Incluso le facilitamos al equipo de IRS una oficina privada en nuestra sede de Manhattan. He llevado una vida de sacrificio y servicio por los Estados Unidos en el mundo y el mundo. Declaró públicamente el padre Moon: no tengo nada de qué avergonzarme, y este es un caso de racismo y perjuicio religioso. Aunque el padre Moon no había hecho nada malo, el 1 de octubre de 1981, el fiscal de Distrito del Sur de Nueva York, en su tercer intento ante el gran jurado, logró finalmente presentar cargos de evasión fiscal contra él. Nuestro abogado sabía que los presidentes ataques a nuestro movimiento por parte de los periódicos y la televisión habría imposible convocar a un jurado imparcial de ciudadanos neoyorquinos. Asimismo, sería difícil reunir a un jurado que pudiera entender las complejidades de este caso de impuestos. Por eso, el padre Moon solicitó un juicio sin jurado, pero la corte no aceptó su moción. Alegar su caso, los abogados del gobierno confundieron a toda en la corte, especialmente a los miembros del jurado. El 18 de mayo de 1982, el jurado entregó su veredicto. Mi esposo fue encontrado culpable de adeudar un total de $7,300,000 en impuestos acumulados durante un periodo de 3 años, hecho ocurrido hacia casi 10 años antes. Es común para las personas con deuda de impuestos mucho mayores pagar simplemente una multa, pero para el padre Moon, un evangelista de Corea, el juez, golpeando su martillo, pronunció su decisión. Lo sentenció a 18 meses de prisión.
y la multa de $25,000. 25 millones de dólares. No sé. Después de ese anunció mi esposo. 5,000, Sí, 25 ajá, mil. 25,000, perdón. Después de ese anunció mi esposo. Se puso de pie de inmediato, sonrió y cruzó la sala con su mano extendida para estrechar la mano del fiscal principal del gobierno. Este se sorprendió, le dio la espalda a mi esposo, guardó sus papeles en su portafolio, abandonó la corte. Las iglesias estadounidenses estaban presentando mucha atención a nuestro caso. Mantener los fondos de la iglesia bajo el nombre del pastor era una práctica común entre ellos y esta se convirtió en la base de la acusación contra mi esposo. El gobierno estaba enjuiciando a alguien por lo que era una costumbre general en las iglesias. Si ellos enviaban a la cárcel a mi esposo, podría hacer lo mismo con cualquiera. Cuando el padre Mon fue declarado culpable, ellos se levantaron a una sola voz. El Consejo Nacional de Iglesias, la Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos, la Iglesia Bautista Estadounidense y la Iglesia Episcopal Metodista Africana, la Asociación Unitaria Universalista y la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur y la Conferencia Nacional de Aldeas Negro y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días y la Liga Cristiana por los Derechos Religiosos Civiles, la Asociación Nacional de Evangélicos y muchos otros llamaron a la decisión una obvia opresión a la religión. Con ellos en nuestras filas fundamos la Coalición por la Libertad Religiosa, la Alianza Internacional de Minorías y la cual organizó manifestaciones a lo largo del país en protesta por el veredicto y personas de conciencia de todas las denominaciones y de diferentes ideas políticas reconocieron la opresión en cuanto la vieron y protestaron a favor de la libertad. Sobre el fundamento de este apoyo, presentamos una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para nuestra gran decepción, en mayo de 1984, la Corte Suprema se lava las manos y confirmando así la sentencia, la respuesta de mi esposo es la voluntad de Dios. A él no le preocupa ir a la cárcel. Ya había convertido la decisión de la Corte en el siguiente paso del plan de Dios para despertar a los Estados Unidos de la muerte espiritual. Fue encarcelado el 20 de julio de 1984 en la institución correccional federal de Danbury, Connecticut. Ok. Seguimos. Todo este asunto no fue por los impuestos, fue porque la nación más poderosa del mundo estaba teniendo un ataque de pánico debido al crecimiento y influencia de nuestro movimiento. Fue un abuso de poder gubernamental y de los medios de comunicación inducido por el temor y la ignorancia, pero Dios trabaja siempre de manera misteriosa. La comunidad cristiana se unió a nosotros como nunca antes. Clérigos provenientes se mostraron indignados de que algo que podría ser caracterizado como un error administrativo, en el mejor de los casos, fuese finalizado con 18 meses de prisión. Miles de clérigos de todo el país protestaron, cientos pasaron una semana en Washington, D.C., en la comunidad del sufrimiento común. En esta estudiaron
el principio y la tradición estadounidenses de libertad religiosa, visitaron a sus representantes en el Congreso, protestaron afuera de la Casa Blanca y proclamaron que cuando el gobierno arrojó al padre a la prisión, también había hecho lo mismo con ellos. Aparte de apoyar este activismo ecuménico, doméstico, los miembros de la Iglesia de Unificación de todo el mundo oraron incesantemente al no tener la experiencia de los primeros días en Corea. No podían digerir el hecho de que el Señor estuviera en la cárcel. Mi esposo y yo los consolamos. Un nuevo mundo se inicia a partir de hoy. El Padre Moon consoló a nuestros miembros, a nuestra familia y a mí. Ahora, no solamente los Estados Unidos, sino toda la humanidad estará con nosotros. Los tambores de la esperanza resonarán por todo el mundo. El 20 de julio. Vamos a pedirle a alguien más que continúe, por favor. Ajá, perdón, gracias. ¿Alguien es voluntario, por favor? ¿Puede continuar? Ya yo sigo. Gracias. Ya yo sigo. El Padre Moon consoló a nuestros miembros, a nuestra familia y a mí. Ahora no solamente los Estados Unidos, sino toda la humanidad estaría con nosotros. Y los tambores de la esperanza resonarán por todo el mundo. El 20 de julio de 1984 es un día que desearía fuese borrado de la historia. En este día mi esposo dejó nuestra casa y fue encarcelado en la prisión de Danbury. A las 10 de esa noche, cuando partíamos, él ofreció palabras de esperanza y aliento a nuestros miembros reunidos en Belvedere. Con algunos de ellos fuimos manejando hasta la prisión. Me había resuelto no mostrar mis emociones. El padre había pedido a los miembros que disiparan su cólera y su tristeza. No lloraren por mí, les dijo. Oren por los Estados Unidos. Un sentimiento de profunda oscuridad descendió cuando vimos al padre Moon ingresar a la prisión. Nos quedamos por un largo rato en la entrada, como si mi esposo pudiera dar la vuelta y volver a salir. Con un profundo suspiro consolé a todos y, dándole nuestras espaldas a la cárcel, nos alejamos. Mi esposo ingresaba a una prisión injusta en un país extranjero y yo sabía que tenía que perdonar a la gente que lo había puesto allí. Fue la oportunidad para practicar nuestra regla ética más fundamental, amar a nuestros enemigos y vivir por ellos. Sacrificarse uno mismo, incluso enfrentando la muerte y yendo aún más lejos. Perdonar y amar a los que acusan y engañan. Eso es lo que llamamos el espíritu Danbury. Este consiste en dar una y otra vez, aún después que todo ha sido arrebatado, perdonar a los involucrados y luego perseverar, sabiendo que algo más grande va a ocurrir de acuerdo a la voluntad celestial. Esa noche, el camino de vuelta a casa estaba oscuro. Mis experiencias durante los más de 10 años de vida en los Estados Unidos han sido más numerosas que los guígaros de la vera de un río. Hubo giras de conferencias
con las que atravesamos el continente. Hubo innovadoras conferencias que remodelaron el mundo de los científicos, catedráticos, teólogos y clérigos. Estuvo la juventud con su iluminada energía que recibía nuestra vida en el amor de Dios. Ese camino había sido extenuante, pero increíblemente gratificante. A la luz de esto, el encarcelamiento de mi esposo fue una píldora difícil de tragar, una cruz demasiado pesada que cargar. Como esposa, estaba pasando por un dolor personal. Mi esposo tenía casi 65 años de edad y el enfrentar la vida de prisión solo en los Estados Unidos, con un escaso conocimiento del idioma inglés, no iba a ser fácil. No había pasado mucho tiempo desde que había dado a luz a nuestro 14º hijo. Yo había estado junto a mi esposo cada vez que había asistido a la corte, ante el tribunal de Congreso o hablando ante nuestros miembros. Y ahora ocurría esto. Fue muy duro para mi mente y mi cuerpo. En medio de todo esto tenía que llenar el vacío del liderazgo creado por su ausencia. Mi esposo conocía mis pensamientos y se enfocó en sí mismo, en mí, en nuestro movimiento, en la manera de continuar avanzando. A primera hora de la mañana siguiente estaba ahí. El teléfono comparte con los miembros estas palabras. Me dijo, enciendan la señal de fuego para el cristianismo de acuerdo al llamado de Dios. Compartí sus palabras con nuestros líderes y miembros. Revitalizada por mi esposo, yo sabía lo que tenía que hacer. Ahora Dios nos ha dado nuestra siguiente oportunidad, les dije. Debemos cumplir lo que estamos llamados a hacer sobre el fundamento de todo lo realizado hasta ahora, con una actividad constructiva y condiciones espirituales sinceras. El corazón de Dios está conmovido. Nuestra devoción sincera logrará la rendición de Satanás. Ahora es el momento. La historia registrará esto como la llegada de una nueva era. Muchísimas gracias. Hay un dicho popular que dice... Gracias, hermana Mónica. Gracias. Vamos a Sí. continuar con nuestra reunión. Ahora vamos a compartir un poco de reflexiones con la lectura que hemos hecho hasta ahora. Gracias, hermanos y hermanas, por venir, por estar aquí con nosotros. Creo que todos podemos inspirarnos solamente con un párrafo del libro. Hemos avanzado bastante hoy día, casi 12 páginas, y siempre queremos tener la oportunidad de compartir alguna reflexión, alguna gratitud inclusive, puede ser inclusive alguna victoria, algún desafío con respecto a la lectura. Si alguien quiere poner su micrófono y compartir ahora que estamos en familia, por favor. ¿Alguien se anima a compartir alguna reflexión con respecto a la lectura que hemos hecho? La semana pasada fue muy lindo. Doña Nancy nos contó su aventura, ¿no? Cuando ella justo en esta época,
cuando tenía 19 años, pues apenas ella se montó, digamos, a esta campaña entera, ¿no? Y tuvo muchas oportunidades de encontrarse personalmente con los padres verdaderos. Em, Quizás alguien tiene alguna reflexión o le trae a la memoria algún desafío como lo de los padres verdaderos o la madre verdadera como esposa, como madre, ¿no? Bueno, yo puedo hablar un poquito. Ya, buenas noches, Fernando. Gracias, por favor. Hola, ¿qué Sí, tal? ¿Cómo están ustedes, mis para apreciadas mí, o hermanas? sea, es bien, Perdón. eh, no sé, ahora mismo. Fernando iba a hablar, doña Mónica, si quiere, después de Fernando, continúa usted, por favor. sí, por favor, sí, sí, adelante. Fernando, por Ya. favor. Ah, bueno, debe haber sido muy difícil para madre llevarlo a la cárcel de Denbury. Es muy difícil dejar a una persona ahí y dejarlo. Y como dice madre, después cuando ella regresó, el camino era todo oscuro, que nunca había visto eso. Entonces debe ser muy penoso dejarle a su esposo ahí, sabiendo que era una injusticia. Y entonces, pero ella no se renegó, no criticó, sino también la madre lo que dice era de amar al enemigo. Eso es lo que tenía que hacer. Y bueno, y entonces aquí madre nos enseña, o sea, la forma y también lo que padre también hace, ¿no? Entonces, de servir por los demás, contribuyendo a los demás, no importa lo que sea, cualquier circunstancia que venga, son pasos que Satanás nos está metiendo, pero Dios no quiere eso. Dios siempre está buscando la justicia, pero Satanás es el que está envuelto en esta situación. Entonces nosotros estamos luchando con una batalla con Satanás. ¿Y quién más? Padre es el que está al frente de todo esto, ¿no? Entonces debe haber sido muy doloroso, muy doloroso para madre conocer, que quizás el padre dijo que no, que por favor no lloren, sino lloren o por el salvamiento de América, ¿no? Pero yo pienso, madre, cuando llegó a su habitación, debe haber caído en llanto, como muchas personas lo hacen, entonces, especialmente las personas orientales tienen esa característica, o sea, de no de no mostrar el dolor al presente de las otras personas, pero no lo demuestran porque esto contagia a otras personas a tener, o sea, más penas, más penalidad. Entonces es solamente de madre, pero ella no quiso que nadie lo viera viendo llorando. Quizás sus hijos más llegados, quizás las personas más llegadas, como siempre cada uno tenemos personas llegadas a nosotros, entonces como quien pueda confortar el corazón de madre, todo eso. Una historia que yo puedo contar, cuando yo era estudiante, yo fui activista, muy activista de casi de la juventud socialista y todo eso. Entonces fui llevado a la cárcel. Entonces yo sé cómo es eso de estar ahí en la cárcel por 3 días. Era es algo que nadie del mundo no quiere estar ahí, todo eso. Pero dentro de todo esto había una lucha de este movimiento socialista que te daba ese imperativo de seguir adelante, todo eso. Pero si yo hubiera conocido al principio en esa edad, que hubiera sido bueno de joven, todo eso, hubiera sido, si me llevaba por la iglesia, hubiera sido con mucho, por pagar indemnización, para pagar indemnización de mi país, ¿no? Pero es muy doloroso. Mi madre cuando supo, fue a pagar una multa, me sacaron y todo eso, y entonces mi mami me prometió y me dijo que por favor nunca más hagas esto, nunca, no quiero, es un dolor para mí, no quiero saber. Mi mamá empezó a llorar y todo eso. Y al momento de llegar a la casa, todo eso me hizo que me bañara en agua fría, era como a las 11 de la noche.
y también me desinfectó de todas las cosas. O sea, ella lo que estaba haciendo es una especie como de saneamiento para que se vaya la mala suerte y todo eso. Bueno, esa es la pequeña reflexión que yo puedo darles a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu inspiración y tu reflexión a la lectura. Hermana Mónica, continúe, por favor. Sí, o sea, yo siento esa gratitud, ¿no? De tener la oportunidad de que la madre nos esté narrando todas estas vivencias, todo lo que vivió, porque siempre hemos oído algún testimonio, algo, y siempre ha sido algo que nos llama bastante la atención, toda esa persecución, toda esa... Siempre que había los eventos, siempre había, como dice ella, como 30 organizaciones ahí protestando. Tuvimos la oportunidad algunas veces en Washington, como 2 o 3 veces que estuvimos en algún evento y siempre la gente ahí se reunía en la puerta y en estar diciendo, el Mesías es, Jesús es el Mesías, o todo, reverendo Moon, y esto y el otro, bueno. Pero también, o sea, hablando de en el 97, que estábamos ahí en este evento de bendición en el estadio en Washington, se veía helicópteros que sobrevolaban el área y entonces, pero después la televisión hispana, que yo fue lo único que vi, sacaba todo tergiversado la información, pero que yo como no tenía mucha experiencia, pero no, recién estaba conociendo el movimiento, casi no tenía nada de educación sobre esto, pero me llenaba de tanto coraje. O sea, ¿cómo pueden tergiversar la información? ¿Cómo pueden decir una cosa así? Si yo no hubiera estado ahí, yo también estuviera creyendo todo lo que están diciendo los medios de comunicación. Una cosa absurda, todo lo que decía. Y entonces, ahora que pienso que la madre dice todo esto, ¿cómo debió haber sido en todos esos años, no? Cuánta persecución, cuánto ridiculizaban todo. Y entonces todo eso vivieron los padres y ellos, para ellos estaban tan, o sea, Dios estaba con ellos, ¿no? Que nada los detenía y nada los hacía caer. Y tanta persecución realmente, y esto sí, pues del encarcelamiento en Danbury, sabiendo que era inocente, ¿no? O sea, a cualquiera otro les da una multa, o sea, cualquier instituciones grandes de negocios tienen una pequeña multa y no pasa nada, pero al padre lo perseguían tanto y pasó todo esto, o sea, 18 meses de cárcel y la madre tuvo que acompañarlo y ella estaba todavía dada a luz a su último hijo, sería, ¿no? Su 14º, porque 14 hijos. Ya, Hija, entonces, todo eso o sea, pero la bendición que yo siento ahora es que la madre nos esté narrando y ese mérito también de los que traducieron, porque si no yo estuviera todavía, me cuesta tanto leer un libro en inglés, creo que paso todo un año investigando para poder leer un libro, pero que ahora tengamos esa bendición en español y que estemos compartiendo aquí, eso es tan grande, ¿no? Esa bendición para todos, de poder compartir las palabras de la madre, la experiencia, todo lo que vivieron. Muchas gracias, eso es lo que me... Gracias. Muchas gracias a usted, hermana Mónica. Gracias. Muchas gracias por compartir eso que usted siente, que usted percibe de la lectura de la Madre de la Paz. ¿Alguien más le gustaría compartir alguna otra reflexión e inspiración? Por favor, ponga su micrófono. Doña Inocencia, buenas noches. Gracias. Esta es un poquito llega al corazón, ¿verdad? Es una parte muy triste, me parece, no sé, donde la madre verdadera experimentó un tremendo dolor, ¿no? Con lo que estaba pasando con el padre. Y no solo fue una sola vez, fue 6 veces, ¿no? Que estuvo en la cárcel. Y ¿quién conoce más el corazón de nuestro padre verdadero? La madre, ¿no? La madre
sabe todo lo que está pasando y lo que no también se nota ahí en la lectura, dice que como también, ¿no? El mundo espiritual también ha cooperado mucho reuniendo, ¿no? Los religiosos, cristianos y realmente ha pasado muchas cosas en Estados Unidos, ¿no? Sobre muchos fundamentos de lágrimas, sudor y sangre en muchas familias que ahora existen, ¿verdad? Realmente es sorprendente. Lo que a mí cuando yo leo me da ganas de llorar, la verdad. No sé, que la madre ha pasado mucho dolor, mucho sufrimiento y no solamente, ¿no? Con lo que ha pasado, la persecución que se ha dado en esos años, ¿no? Es lo que me ha causado en este momento. Yo un poquito, me dieron ganas de llorar, pero ya pasó. Nuestra madre verdadera, ¿no? Tenemos que ahora consolar su corazón nosotros, ¿no? Sacar adelante las caras por nuestra madre verdadera y hacer la providencia divina. Eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias. Gracias, hermana Inocencia, gracias por su compartir, por su comprensión, su reflexión. Aquí seguimos compartiendo, seguimos aprendiendo juntos, tratando inclusive de transportarnos, ¿no? Hace prácticamente casi 50 años atrás, que fue cuando los padres verdaderos vinieron a esta nación, y vinieron igual porque Dios les llamó, ¿no? A promover la palabra, y a utilizar las bendiciones que esta nación, una nación preparada, ¿no? Son muchas cosas las que uno, la verdad es que un día, algún momento, ojalá estemos todavía vivos y nuestros hijos de segunda generación puedan convertirse, ¿no? En cineastas o los audiovisuales para que puedan hacer una película en condiciones y podamos transmitir esta historia con todos los detalles, inclusive un poquito más allá tal vez, porque creo que la madre no nos cuenta todo. Si uno se imagina, en la realidad, personalmente yo, esta es mi propia reflexión, mi propio sentimiento, ¿no? O en la vida real, o sea, en el día a día uno enfrenta circunstancias y situaciones y muchas veces, perdón que lo diga, pero unas veces uno llora y sufre por uno mismo, por una cuestión, porque todavía somos personas imperfectas, tenemos naturaleza caída y sufrimos por nuestra comodidad, por nuestra situación personal, no, a veces está totalmente alejada de Dios, no tiene nada que ver con la providencia, muchas veces uno sufre por uno mismo, esa es la realidad, por lo menos muchas veces yo me siento así, que situaciones o desafíos que uno tiene, a veces es por una cuestión que inclusive la gente de afuera también sufre, no soy diferente, ¿verdad? Pero las situaciones de los padres verdaderos tienen otra dimensión, absolutamente. Nuestra madre verdadera, que a lo mejor es más sensible y a lo mejor mostraba lágrimas, no es que son lágrimas de debilidad. Mi pobrecita yo, mi esposo está en la cárcel, ¡oh! ¿No? Porque a lo mejor eso me pasa a mí y lloro por eso, ¿no? Pero la madre verdadera no lloraba por eso. Y, no, y tenía que inclusive tener una fortaleza en esos momentos, sino que la providencia era la que estaba afectada. El trabajo, la obra de Dios, lo que Dios necesitaba hacer en su momento, no podía avanzar por causa de estos retrasos, porque al final, ¿no? No es que al final era totalmente la voluntad de Dios que padre fuese a la cárcel. Indemnización que tuvo que ser pagada, ¿por qué? Por errores, ¿no? Por los errores de lo que sea, da lo mismo, ¿no? Entonces, es una dimensión diferente, aquel dolor, que creo que es indescriptible, porque es que no me puedo ni imaginar. Y ya digo, yo como persona común y silvestre, aquí nomás dando las vueltas, cuando mucho, pues simplemente me aferro a mi realidad y yo pues poco puedo imaginarme, ¿no? Lo que es sufrir, ¿no? Por una cuestión súper providencial. A lo mejor las personas que son responsables o son líderes tienen otro nivel, ¿no? Porque no sufren solamente por su familia, sino que sufren por su nación, sufren por su comunidad, sufren por su tribu, ¿no? Pero hay muchas veces que en realidad a veces sufrimos simplemente por nuestra realidad personal, ¿no? Entonces creo que no podemos, como diría Juan Bautista, no podemos ni siquiera llevar las sandalias de los zapatos de la Madre Verdadera comparándonos con lo que significa, ¿no? Llevar ese peso de la providencia en sus hombros.
Eso quería comentar así, eso es lo que me viene ahora mismo en el corazón, en la mente, así como quien comparte en familia que estamos, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna algo que acotar, algo que compartir. Sí, por favor, puede poner su micrófono. Seguimos compartiendo un ratito más, que ya nos van a dar las 9. Hola, buenas tardes. Hola, Flor María. Buenas. Hi. Em, pues yo de igual cada vez me quedo más impresionada, más sorprendida, ¿no? De la historia de nuestros padres verdaderos, el sufrimiento que ellos, todo lo que tuvieron que pasar, ese camino, ¿no? De sufrimiento para poder lograr muchas victorias, ¿no? Por eso el padre, pues ahora, y la madre verdadera, ¿no? Ahora, pues han logrado mucha victoria, ¿no? Porque pues mucho sacrificio, muchos sufrimientos anteriores, ¿verdad? Entonces, pues sí, mire, por ejemplo, tengo un periódico que dice El precio de la libertad de los padres verdaderos. Entonces aquí luego está en inglés, ¿no? Pero pues luego yo lo leo porque me gusta ver la historia de los padres verdaderos siempre, ¿no? Y entonces pues hay y tengo otro que está padre más sobre cuando está en la cárcel y todo eso, ¿no? Aquí está el padre y luego acá está también la madre cuando padre va saliendo de la cárcel. Bueno, esta revista, perdón, este periódico habla mucho, ¿no? Sobre el padre verdadero, que incluso aquí cuando padre está saliendo de la cárcel, iba con madre, acompañado, ¿no? Con hermano, no sé si será abogado, no sé qué. Bueno, total es que pues siempre me inspira, ¿no? A, a que, bueno, todo lo que nosotros hacemos o hemos hecho no es comparado nada, ¿no? Con lo que los padres verdaderos hicieron y pues sufrieron mucho, con mucho sacrificio, pues ahora sobre ese fundamento nosotros estamos también logrando esas victorias, ¿no? Cosechando esas victorias. Y pues eso es todo lo que yo quería compartir y pues cada vez aprendiendo más en el camino de la restauración y la historia de los padres verdaderos. Gracias. Muchas gracias, Flor. Linda. Te ves linda con tu blusa mexicana porque hoy van a dar el grito, ¿verdad? Sí, ya estamos preparando para el grito. En 3 horas más, en 4 horas más ya van a dar el grito de independencia allá en México. Así es, así es. Ah, Yo soy ecuatoriana y soy mexicana, así que estoy así con los dos países aquí de corazón y mi orgullo ecuatoriano que siempre está aquí. bueno, muchas gracias, Flor María. Bueno, es muy lindo compartir familia. Como saben, estas charlitas estamos grabándolas, las estamos poniendo a disposición en YouTube para que quien quiera pues repasarlas otra vez, inclusive volver a escuchar. Sobre todo, por ejemplo, testimonios, porque la lectura en sí, a veces, uno a veces se pierde, ¿no? A veces, pero cuando la gente comparte, esto ya es mucho de uno, ese sí que es la experiencia, ¿no? De renacimiento que nos permite la palabra, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante darnos el tiempo pues eso, ¿no? Que aquello que Dios nos habló, nos dijo, nos compartió en lo que sea, compartirlo aquí en familia, ¿no? Y bueno, les cuento que ya nos dieron las 9 de la noche. Vamos a cerrar nuestro espacio de los viernes. La semana que viene, que sepan, seguimos leyendo Madre de la Paz, ¿ok? Si no tiene libro físico, por lo que sea, pues igual le podemos pasar un borrador que tenemos digital. Si usted conoce a alguien más que quiera venir, por favor, no, que sea sin vergüenza. Invítele, dígale que venga. Dígale que venga, que esté con nosotros. Y con certeza, porque hay muchos hermanitos y hermanitas que tienen mucha inspiración y pueden también, pues eso, ¿no? Darnos el empuje que a veces necesitamos. A veces la palabra de un alguien o lo que nos dice un alguien basta y sobra para que nosotros cambiemos el chip o el clip de nuestra mentalidad para hacer lo que queremos hacer. Porque no sabemos cómo hacerlo, de repente alguien dijo algo, ¡pum! Porque es otra visión de lo mismo que estamos leyendo, pero es otra visión, otro corazón, otra manera, ¿no? Otra experiencia. Así que
Estoy contenta y nada, solamente me queda agradecerles a cada uno de ustedes. Una vez más, la mayoría somos hermanas las que estamos aquí. Hoy tenemos a San Fernando, tenemos a San Alfonso y a San Javier como los varones en esta reunión. Y luego pues ya el resto de las santas que estamos aquí ya fieles, ¿no? De que un buen rato, doña Mónica, doña Inocencia, Flor María, Sonia también que nos acompaña de la República Dominicana. Y por supuesto nuestra queridísima hermana doña Nancy Makoski, que le agradezco muchísimo. Si no escucharon el testimonio de la semana pasada, la verdad es que no tiene desperdicio. Si alguien quiere volver a escuchar lo que ella nos contó la semana pasada, les digo yo, ya está en YouTube, no tiene desperdicio, porque yo no me canso de escuchar a doña Nancy Makoski, es porque tiene cada historia, y a veces dices, ya te contaron la misma historia, pero te la vuelven a contar y de repente se acordó de otro detalle que también es importante, dice, mira tú, eso no lo sabía. Así que, bueno, familia, sin más, nos vamos a despedir, ¿ok? Y agradeciéndoles, por supuesto. Una preguntita. Dígame. Ah, ¿no vamos a reanudar la oración a las 9 o a las 9:30? Deme un segundito que voy a